Debo de tener algo. No sé, alguna aplicación para poder, pero bueno, a ver si lo intentamos. Es el siguiente, ¿no? O el internet, el internet también. Bueno, bien, estábamos aquí, ¿no? Todavía no se conecta. Ah, perdón, todavía no lo conecto. Ahí está. Bueno, entonces estábamos en que vamos a normalizar a los modos. Entonces, pues déjenme ver si puedo abrir aquí. Este ya lo intenté, ¿no? Creo que les pasé, ahí lo pueden verificar, el Drive. ¿Ya bajaron toda la información? ¿O no? ¿No? ¿No lo bajaron? Lo que está ahí en información en el Drive. Los libros y todo eso, ¿no lo bajaron? No. Si no lo bajaron, ya lo voy a quitar. Bueno, ahí les puse el primer SACID que se hizo para... No lo tengo, pero la clase próxima lo traigo. Bueno, este SACID fue el primer programa que se hizo para los espectros de diseño que se usan en la Ciudad de México. Entonces, estos espectros estaban ya ahí introducidos en una base de datos. De tal suerte que este programa, ustedes, es la primera versión ¿cómo se llama? De la norma de 2017. Antes de eso se soltó al público el programa. Donde ustedes, a través de las coordenadas, ahora es muy fácil porque ustedes se meten a Google, ven las coordenadas del lugar donde va a estar el edificio que van a construir, entran al programa, le dan esas coordenadas y ahí les daba el espectro, la primera versión. Esto se hizo a prueba una vez se sacó la norma y
ese era el programa que se usaba. Sin embargo, tenía muchos errores, se empezó a ver conforme se usaba, tenía muchos errores, unas inconsistencias, de tal suerte que se corrigieron y se quitó del público. Entonces, a la siguiente versión, que fue la de 2000, todavía la de 2017, se emitió una corrección y se mandó los aspectos a una liga, que es la liga actual que tiene la norma. Ustedes entran ahí a los aspectos y van a ver los aspectos se obtienen de una liga. Entonces entran a esa liga, se tienen que registrar, dan las coordenadas y obtienen el espectro de diseño y el espectro elástico. Ustedes ahí van a dar algunos datos, si es grupo A, si es grupo B, si es irregular, si no es irregular, o sea, algunos pequeños datos y ya con eso les da el espectro. Bueno, entonces ese espectro es de este tipo, que se ve aquí, así era antes, este programa se los voy a, no sé si están en Drive, o sea, bueno, si pruébenlo nada más para que vean lo que les da el programa. Miren, les pide el programa les pide estos 4 datos, esos 1, 2, 3, 4, se los pide también la liga esta que les digo, ustedes la mandan y les regresa el espectro y lo que ustedes requieren, hasta acelerogramas les puede dar. Entonces miren, aquí le van a indicar el factor de importancia. Nuestra norma sigue clasificando dependiendo de la importancia de la estructura en 2 grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A, aquellas estructuras que son imprescindibles, que sigan trabajando, que sigan ofreciendo sus servicios durante un evento como puede ser un sismo o un huracán, por ejemplo, en las costas. Entonces, ese tipo de estructuras se van a enseñar para unos parados un poco más grandes. En el caso de la norma nueva, hay dos condiciones. Vamos a manejar espectros de diseño para 2 condiciones. El periodo de retorno de 200, periodo de retorno de 250 años y un periodo de retorno de 475 años. Es decir, el programa actual, si ustedes le ponen grupo A, les va a dar este espectro. Si le ponen grupo B, les va a dar este espectro automáticamente. ¿Sí? Entonces nosotros ya vamos a acostumbrarse a que esto se hace en Estados Unidos, solo que ellos en Estados Unidos diseñan para grupos B, digamos, con este. ¿Sí? Ellos tienen un espectro mayor que el de nosotros. Y digamos para grupos de mayor importancia le meten más años, ¿no? 1000, 2000, dependiendo del uso de su estructura o de las condiciones para las que se va a diseñar. Entonces aquí nosotros tenemos esta condición, grupo B, estas, hagan de cuenta que esto es grupo E y este es grupo A, ¿sí? Inclusive algunas estructuras, por ejemplo, aquí, que no son grupo B necesariamente, por ejemplo, en estructuras con aislamiento, vamos a tener que utilizar un espectro de 475, no de 250, aunque la estructura sea un edificio de oficinas, ¿sí? Solamente en este caso vamos a enseñar con 475. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Bueno, que un espectro, el de 250 les va a dar así, hagan de cuenta que es esto, y en el mismo sitio, si yo le pido que me dé uno de 475, lo que hace es darme un espectro así. Es decir, hay un factor aquí intrínseco que incrementa las ordenadas de por este. Algo parecido a lo que teníamos antes como grupo A y grupo B. Antes lo que hacíamos era en el grupo B el espectro incrementarlo por 1.5 veces. Es decir, multiplicamos este espectro por un factor de 1.5 y nos íbamos a este. ¿Sí?
¿sí? Ahora no. Ahora ya el programa nos va a dar esto. En el momento que ustedes les digan que la estructura es grupo A, les va a dar este espectro. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Así es como lo van a ahora a pedir. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En su proyecto, que ya supongo que lo están trabajando, ya deben de ir hasta las rigideces del piso. ¿Ya van hasta a eso o todavía no? Bueno, no van a acabar. Y por lo tanto, creo que lo van a tener que ser individual. Trabajen. Si lo hacen en equipo, uno trabaja y los demás no. Entonces, esos equipos estudiantiles casi no funcionan. Entonces, en este momento vamos hasta las rigideces. Ya con lo que veamos, lo que vimos la clase pasada, ya pueden obtener los modos de vibrar de la estructura. Hasta ahí ya vamos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo obtener de estos espectros las fuerzas sísmicas. ¿Sí? Ya nos toca la parte prácticamente final del análisis sísmico, donde voy a elegir estos espectros para 250 o 475 y con ese espectro voy a calcular las fuerzas sísmicas. En este caso voy a usar un espectro que tengo ya por aquí, este de aquí. Para calcular las fuerzas. Ustedes en su proyecto van a elegir la zona donde viven, en el Google sacan su localización y ahí obtienen los espectros para las condiciones que ustedes quieran, si la estructura es grupo A, grupo B, irregular, etc. Con estos 4 factores. La irregularidad yo la voy a mostrar, ahí creo que son 11 o 12, antes eran 13, ahora me parece que son 12 requisitos que hay que cumplir para dar un valor aquí. La irregularidad es un poco, digamos, medida, entre comillas, con factores que aumentan las fuerzas sísmicas. O sea, si la estructura es muy irregular, tiene un factor de 0.7 me parece, 0.8 y 1 son los 3 factores que utiliza. Si la estructura es regular, que no existen las regulares, o sea, lo más regular posible es cuando es cuadrada, pero siempre hay irregularidad. Pero vamos a pensar que sea regular, sería 1. Si tiene ciertas características que no cumplen los 12 requisitos, ahí nos dice la norma claramente, si no cumple este requisito y la estructura es irregular. Si no cumple estos requisitos, la estructura va a ser muy irregular y el factor sería 0.5. ¿Sí? Luego, factor de comportamiento sísmico. Este factor de comportamiento sísmico se refiere a cómo la estructura va a liberar energía. Esto tampoco lo he comentado. Cuando tenemos un acelerograma o una serie de acelerogramas, acuérdense, tenemos un espectro elástico. Espectro elástico, el cual vamos a reducirlo, este espectro, lo vamos a dividir entre 2 factores, un R y un Q. Este factor R se llama sobreresistencia y se puede deber, por ejemplo, a algo muy sencillo. Es, por ejemplo, ustedes, si tienen esas 4 columnas y diseñan las 4 y una les da 10 varillas, esa les da 15, esta les da 20 y esta 25, lo que se hace muchas veces es que si es la misma columna, pues le vamos a poner 25 varillas a todo parejo, ¿sí? Porque es más fácil, más sencillo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esas 25 varillas cuando esa necesita menos varillas o las demás necesitan menos? Pues que le estoy dando una resistencia adicional. A eso le vamos a llamar sobreresistencia, ¿sí? Y hay otras maneras de medir la sobreresistencia, pero una de ellas, lo más sencilla, para que lo entiendan, es que durante ya el diseño pues vamos a armar los elementos de manera no única, es decir, a esta no le voy a poner 10 varillas, a esta 15, 18, 20. No, porque eso puede complicar y confundirte en la construcción. Puede haber más errores constructivos y por lo tanto podemos generar problemas. Entonces lo que hacemos es dar un poco más de sobreresistencia. Ahora, la otra, cuando se hacen las pruebas de materiales para establecer las expresiones
que nos van a dar la resistencia de los elementos, también hay muchas incertidumbres. Puede ser que el elemento, si está excelentemente bien construido, nos dé mucho más resistencia que la que nos dice la expresión. Si se han fijado cuando aquí en el laboratorio que nos han de haber llevado, que hacían las pruebas de las liguitas, por ejemplo, para la flexión, ya finalmente para obtener la fórmula se toma una media de todos los valores que se obtienen y con eso obtenemos una expresión. Esa expresión en realidad no es una expresión real. ¿Están de acuerdo? O sea, esa expresión que nos dice el momento de resistencia igual a S por FI es producto de trabajos experimentales, pero no quiere decir que la resistencia sea S. Acuérdense, por otro lado, tenemos el factor de reducción que reduce esa resistencia y por otro lado tenemos el factor de carga que aumenta los elementos mecánicos. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, el factor de carga que usamos, por ejemplo, para el sismo es bajo, es un 10%. Entonces ese 10% nos va a permitir que le aumentemos un poquito el refuerzo a nuestras columnas traves y tengamos una sobreresistencia en la columna, además de la sobreresistencia que pueden tener los elementos. Si en concreto es muy malo, pues entonces puede ser que ahí estemos abajo de lo que nos marca la expresión obtenida en laboratorio. ¿Sí? Entonces todos esos parámetros se apuntan y aquí vamos a tener estos valores. Esto oscila entre un valor que me parece que es 1,75 y 2, la sobreresistencia R es función de una sobreresistencia básica. Estos de aquí sería la resistencia básica, la sobreresistencia básica que vale 1,75 y 2. Hay que cumplir ciertas cosas para que podamos aceptar que nuestro valor va a ser de 2. Si no cumplimos, pues nos vamos a este. Esta es una formulita que después se las voy a mostrar. Esta formulita viene en las normas y está en función de algunas características del periodo de duración, etc. Entonces ya tenemos estos valores. El valor de esta sobreresistencia a lo mucho va a ser un valor de 2.5 más o menos. Más de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo mi valor fuera 2, quiere decir que estoy considerando que mi estructura tiene la capacidad de 2 veces lo que yo estoy suponiendo. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, mi espectro que no tiene ninguna reducción, tal como viene la envolvente de todos los acelerogramas, pues la reduzco a la mitad, suponiendo que todos mis elementos tienen una sobreresistencia. ¿Ok? Bueno, luego el Q. El Q es lo que vamos a llamar, está relacionado con la ductilidad. ¿Y a qué se refiere la ductilidad? Pues la capacidad de disipar energía. Es decir, si mi estructura, al momento que viene el sismo, la estructura procesora, sus movimientos van a disipar energía, esta ductilidad me va a provocar que la fuerza viene directamente de los sismos, pues la pueda reducir. ¿Cuánto la voy a reducir? Pues en función de un... Esto no está tan sencillo decir por qué valen estos. Se ponen estos porque es más fácil establecer un rango de estos valores a conocer la ductilidad real. La ductilidad real la tendríamos que saber ya con pruebas directas, físicas de la obra, pero como apenas vamos a enseñar, pues no sabemos eso. Tenemos que partir de algo. Entonces aquí vamos a suponer los siguientes valores. Más o menos son los valores que usamos en México. En Estados Unidos usan una reducción también, pero ellos la llaman R nada más. Esa R solita implica que tiene sobreresistencia y ductilidad. Entonces ustedes van a ver la R que tiene valores del doble de esto. Por ejemplo aquí, en lugar de usar un valor de 4 en Q, ellos usan una R con un valor de 8. Es decir, toman 2 por 4, 8. ¿Sí? Y su espectro lo reducen entre 8. Eso es más o menos parecido a lo que nosotros hacemos aquí en México. El criterio es exactamente el mismo, solo que aquí en todos lados del mundo no diseñamos con un espectro completo, sino lo vamos a reducir. ¿Esto qué implica la reducción? Para ver si me entienden. Por un lado está la sobreresistencia,
intrínsecamente la estructura tiene un factor de seguridad, y por otro lado está la capacidad que tiene la estructura de disipar energía. Para que ustedes me capten, imagínense que ustedes son, no sé si todos conocen una pelota de béisbol y la manopla, ¿no? Imagínense que ustedes van a recibir una pelota, ustedes también, ¿no? La conocen. La pelota de béisbol, no sé si sepan, tiene un fondo de caucho negro, luego tiene un hilo como de cáñamo alrededor, luego tiene un cuero cosido. Entonces, esa pelotita, si ustedes se las avientan y tienen la manopla, pues no pasa nada. Pero imagínense que les lanzan esa pelota y ustedes ponen la mano sin mover, o sea, entonces, ¿qué les va a pasar a la mano? ¿Cómo va a ser el golpe? Va a ser un golpe casi directo. Entonces, ¿qué hace el organismo, qué hace el ser humano cuando está cachando la pelota de inmediato? Cuando ustedes la van a recibir, ¿qué hacen? ¿La reciben directa o qué hacen? O se mueven un poquito, ¿no? Hacen un movimiento hacia atrás. ¿Qué están haciendo con ese movimiento? Y eso ni siquiera lo han leído en libros ni nada. Cuando caches una pelota ¿cómo se llama? De béisbol, pues hace un movimiento. Eso el cuerpo lo hace natural. Incluso a un niño le lanza una pelota y va a hacer este movimiento. Entonces, ¿qué está haciendo ese movimiento? Está amortiguando, pero más que amortiguar, está disipando, ¿qué cosa? La fuerza. ¿Sí? O sea, la fuerza que viene de la pelota la disipa y la desaparece. ¿Cómo la desaparece? Esa aceleración que tiene la pelota, al llegar a la mano, con un movimiento alargado, lo desaparece. ¿Qué va a hacer la estructura cuando viene un sismo? La estructura, que también es, hagan de cuenta que ustedes no están pensando cuando viene la pelota, lo hacen como una acción natural, ¿no? Lo mismo, miren, sucede cuando algún compañero les va a dar una palmada. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué hacen? Encogen un poco el hombro o lo que sea, lo encogen pues, para no sentir tan feo. Si los agarran distraídos, cuando ustedes están distraídos y alguien por la espalda les da un golpe, pues, se siente directo el golpe, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder con una estructura es que la estructura, al momento que siente el movimiento, se empieza a mover, pero por propia naturaleza de la estructura empieza a disipar la fuerza que le manda. ¿Qué va a hacer la estructura? Con ese movimiento tratar de regresar a la posición en que se encuentra, y ese movimiento va a hacer que disipe energía, la propia estructura. A través del movimiento, aquí sería de la velocidad del movimiento. O sea, la velocidad va a ser, junto con el amortiguamiento, va a ser que se disipe la energía. La otra, la fricción de los materiales. Los materiales internamente, no sé si no lo han escuchado, cuando se presente otro sismo, sobre todo esto en sismos en la madrugada. En el día no se por los ruidos naturales no se escuchan, pero si sucede un sismo en la madrugada que todo está silencioso, ustedes van a escuchar cómo los materiales empiezan a emitir sonidos. Esos sonidos es la fricción interna de todas las partículas que están friccionando con el movimiento que están siendo sometidas. Por ejemplo, en las columnas es muy notorio que, por ejemplo, la grava se esté friccionando internamente. Esa fricción me va a generar disipación de energía, ¿sí? Entonces, esa disipación de energía se traduce en que mi espectro elástico, así como les dije, al disipar el movimiento de la pelota, pues la estructura va a tratar de hacer eso. En realidad, ese movimiento pues, va a hacer que este espectro lo pueda reducir, lo pueda hacer un poco más pequeño, y entonces esa disipación de energía, vamos a llamarla, se debe a un comportamiento inelástico, es decir, mi estructura va a disipar energía primero con los movimientos, después cuando el sismo es muy fuerte, la estructura que empieza a hacer, se empieza a agrietar, ¿no? Al agrietarse sigue disipando energía. Esa capacidad de disipación de energía le vamos a llamar que la estructura está ya en un comportamiento inelástico, es decir, inicialmente, en principio, si yo tengo
mi fuerza completa me ofrece o me genera este desplazamiento. Entonces todo esto en un principio sería un comportamiento elástico, ¿sí? Vamos a pensar que para un sismo muy pequeñito se mueve la estructura y no le pasa nada, ni siquiera se fisura ni nada. Entonces decimos que tiene un comportamiento elástico. Pero si viene lo que vamos a llamar sismo de diseño, mi estructura, si tiene ahora un sismo más grande, que es digamos el máximo para el que diseñamos nosotros, en realidad no vamos a ver cuál es el sismo de diseño. Suponemos, con los espectros de estos de aquí, que nos va a decir el SACIR nos va a decir, bueno, este es tu espectro de diseño. El SACIR considera el rango de posibilidad de aceleraciones que se puedan presentar con cierta magnitud, dependiendo de la zona, ¿no? Del lugar. Entonces, eso me va a generar una fuerza inicial. Ahora, si ya sé o diseño mi estructura para estas condiciones, para cumplir que la estructura sea capaz de disipar la mitad, un tercio o un cuarto, o más bien 4 veces la deformación de la estructura o la energía, pues entonces voy a tener un comportamiento civil, es decir, voy a poder reducir mi fuerza entre esta ductilidad y esto de aquí, vamos a decir que se lo va a llevar con comportamiento elástico y esto de aquí con comportamiento inelástico. ¿Qué quiere decir esto? En mi estructura, toda esta fuerza, la fuerza existe, o sea, la estructura, acuérdense de la pelota, la pelota viene con cierta velocidad. Si ustedes mueven un poquito la mano, disipan la energía y les llega un poco el golpe. Hagan de cuenta que es similar. La estructura por sí sola va a disipar, nada más que la estructura pues no sabe. Nosotros tenemos que ayudar a que pueda disipar parte de esto. Entonces aquí le vamos a dejar a la estructura, ¿sabes qué? Pues tú vas a disipar la mitad y la otra mitad te la voy a poner en el acero de refuerzo, en el concreto, en las secciones, etc. La voy a diseñar para esta fuerza, para que soporte las fuerzas que me genera esto. Y voy a suponer que toda la fuerza excedente la va a disipar por el comportamiento inelástico. El comportamiento inelástico parte es el amortiguamiento, parte es la fricción, parte es cuando la estructura ya empieza a formar las articulaciones plásticas, ahí sigue disipando energía. Si no es que con una fuerza por aquí colapse. ¿Sí? Puede ser que pensamos esta, que ya esté en comportamiento elástico y que falle. También existe esa posibilidad, ¿no? Que excedamos la fuerza. Entonces, nuestra estructura debe ser capaz de soportar esto, y esto lo vamos a suponer que mi estructura lo libera a través de requisitos que debo de cumplir para aceptar que si tengo 100 toneladas, la estructura la pueda diseñar para 25 toneladas. Es decir, si tengo 100 toneladas, diseño la estructura para 25 y supongo que 75 toneladas las disipo. ¿Sí? ¿Sí me captaron ese sentido? Esa disipación entonces la tengo que hacer colocando algunos diseños especiales para que pueda mi estructura disipar esas 75 toneladas. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Más o menos ese es el concepto. Hagan de cuenta que, por ejemplo, para que me capten qué es lo que hacemos con las estructuras, la vamos a preparar para que pueda ella disipar mucho más energía de la que nosotros la vamos a diseñar. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense ¿cómo se llaman? Los caballeros medievales, ¿no? Que se ponen una armadura y con la lanza, no sé cómo se llaman esas peleas, pero imagínense eso. La armadura, ¿qué es lo que hace? Pues darle más capacidad al cuerpo humano para soportar las fuerzas. Aquí lo que hacemos es algo parecido, solo que la armadura se la dejamos adentro, ¿sí? Dentro de la columna vamos a dejar esa armadura para que sea capaz de disipar esa energía, ¿sí? Hay otras maneras de darle esta disipación de energía, como ya lo comenté. Puedo meterle amortiguamiento exterior, puedo meter unos generadores en la base, de tal manera que mi estructura no soporte tanta fuerza. ¿Sí? Entonces,
En principio, vamos a enfocarnos a esta modalidad, donde nuestro espectro lo vamos a reducir por que esto vamos a globalizar todas las estructuras y vamos a suponer que todas tienen esa capacidad de sobreresistencia. Por un lado y por otro, la estructura la vamos a diseñar para que cumpla ciertos requisitos y que podemos adoptar estos factores, asumiendo que podemos reducir la fuerza sísmica hasta este valor. Aquí en este caso debemos diseñar una estructura dúctil. Para estos casos son estructuras no dúctiles. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que en este caso, como le voy a poner la mitad de la fuerza, pues resulta que aquí pues no quiero que disipe tanta energía, entonces no voy a ser tan rigorista. Aquí sí quiero que disipe mucha energía, pues la tengo que preparar para que pueda disipar esa energía. ¿Okay? Más o menos son conceptos, los conceptos que vamos a aplicar. Entonces, ahora el otro, nosotros diseñaremos para un espectro más pequeño, aceptando que puede disipar. Y la otra, los desplazamientos. La estructura debe de cumplir dos condiciones: el diseño, que lo vamos a hacer con y los desplazamientos. Pero los desplazamientos son los mismos. Miren, si se fijan aquí, aunque la estructura la diseña para esta fuerza, el desplazamiento es el mismo. Es decir, que nosotros debemos revisar la estructura con todo el desplazamiento, con todo este espectro elástico. ¿Sí? Ese concepto también es interesante, es decir, cuando viene el sismo, la estructura se va a desplazar. Pero ¿qué pasa ese desplazamiento? La estructura ya la diseñamos para una fuerza menor que la que se presenta. Entonces, cuando se presenta el sismo, el desplazamiento es el mismo, aunque la estructura la diseñamos con una fuerza menor, la estructura está disipando parte de esa fuerza. Pues vamos a aplicarlo aquí con el ejercicio. Entonces, échale un vistazo ahí a la... Voy a ver si el lunes traigo esto y se los muestro, pero ya échale un vistazo. Como dije, tiene algunos errores. SASI no lo podemos usar para diseñar, simplemente lo que usen para que vean los datos, ¿no? Y que ya cuando vayamos a un espectro real, pues vean cómo la información les daría. Dentro de los resultados que nos va a dar el SASI sería esta tabla que está de aquí, donde me dice la ubicación, el periodo del suelo, TS, miren, TS es el periodo del suelo, A0 es la velocidad, la aceleración del terreno, C es el valor que anteriormente le llamábamos coeficiente sísmico, es decir, mi espectro va a tener aquí un valor que sería A0, es decir, la aceleración que va a tener en el sitio ese terreno. De acá le vamos a llamar C, luego de aquí va a ser TA, de acá TB, y estos valores que nos da aquí son los valores necesarios para definir esta curva. ¿Okay? Ahora, en la República Mexicana tenemos, como ustedes saben, ningún estado de la República, sí, tenemos, por ejemplo, pero no, y son municipios, por ejemplo, Guadalajara. Guadalajara tiene en el municipio de Zapopan tiene sus normas, en otros municipios tiene sus normas, es decir, no son iguales las normas. Entonces, todo el estado de Jalisco no tiene en todos sus municipios reglamento o normas para diseño. Y así pasa con toda la República Mexicana, ¿no? O sea, los estados aquí en México son soberanos e independientes. Eso fue lo que tiene la Constitución mexicana, por lo tanto no tienen reglamento general que englobe un solo reglamento a toda la República. No existe. Por lo tanto, cuando vamos a diseñar en algún otro estado de la República, resulta que no tienen reglamento. Si tienen reglamentos de 1960, 1970, más. Entonces pueden meterse a la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural
y ahí dice reglamentos. Vean, en la República Mexicana van a ver que no todos tienen reglamento y muchos adoptan el reglamento de la Ciudad de México. Entonces ahí tenemos el problema de que si vamos a diseñar una estructura que en un estado de la República Mexicana que no tenga reglamento para sismo, pues estamos en problemas. Entonces ahí la Comisión Federal de Electricidad, la comisión está en toda la República Mexicana, es la que maneja el reparto, la energía eléctrica en toda la República Mexicana. Ellos tienen un departamento de investigación. Ese departamento de investigación desde hace muchos años tiene un manual de sismo que más o menos es parecido a lo que tenemos aquí en la Ciudad de México. De hecho, los mismos que hicieron esa norma hace años son los mismos que hicieron o trabajaron en el de la CFE. Entonces, ese manual tiene un programa igual, de hecho más antiguo que el SASI, se me fue el nombre del programa, pero ahí, dependiendo de las características del suelo, les va a dar el espectro de diseño para toda la República Mexicana, toda la República, y ha dado buenos resultados. Entonces, ese es el que vamos a utilizar, aunque la CFE dice, bueno, este no es reglamento, esto es para mis estructuras, si ustedes lo usan es responsabilidad de ustedes, pero es lo único que hay, entonces pues, tenemos que usar esa norma. La norma de sismo la vamos a usar como referencia y para la obtención de los espectros de sitio en los lugares de la República Mexicana que no tengamos. ¿Sí? Si ustedes se fijan en las normas de Estados Unidos, métanse por ejemplo a IBC. En el IBC vienen mapas de intensidad sísmica y viene la propuesta de los espectros. Todos Estados Unidos lo tienen perfectamente bien planeado. Y su IBC aplica para todos lados, aunque también tiene cada estado sus reglamentos locales, ¿no? Pero en general van a usar esas normas en toda la República. Entonces aquí en México tenemos ese problema. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México diseñamos con la Ciudad de México. En Guadalajara se diseña dependiendo del municipio, con sus normas locales, pero ellos dentro de sus normas dicen que se use el ACI. Entonces, si ustedes quieren usar el reglamento de la Ciudad de México, vaya, pues no se puede. En Monterrey también, dice que yo creo que me diseñas con ACI. Entonces, son de los problemas. Como ellos están más cerca de Estados Unidos, pues adoptan el ACI. Entonces, tienen que saber ustedes el ACI y el de aquí. Son parecidos, ¿no? Pero a lo que voy es de que desafortunadamente no tenemos ese reglamento a nivel nacional. Entonces, los conocimientos ustedes van a tener que ir aplicando dependiendo de dónde estén. Bueno, entonces, si quisiéramos hacerlo en otro lado, pues se van al manual de SF y listo, tienen este aspecto, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo esto, aplicarlo a nuestro ejercicio. Me quedé, aquí vamos ahora, ya tenemos los posibles movimientos, creo que los había dibujado, hasta aquí me quedé. Aquí están los tres movimientos, ¿no? En la medida que tengamos más niveles, mi estructura pues, va a tener distintos movimientos, ¿sí? Va a tener, si tenemos 60 niveles, 60 movimientos por lo menos horizontales en una dirección y 60 movimientos horizontales en la otra dirección, de tal suerte que nosotros vamos a utilizar los que sean más desfavorables. No todos van a ser desfavorables y no todos van a generar fuerzas que puedan ser preocupantes para la estructura. Acuérdense que en principio tenemos tres movimientos independientes de acuerdo como lo hicimos por aquí. Separamos los movimientos, ¿se acuerdan? Los separamos, este es uno, este es otro y el primero es otro, ¿no? Entonces, los separamos en tres movimientos independientes. Entonces, estamos empezando al revés. Primero tenemos la configuración. Ahora lo que voy a meter es el espectro de diseño. Con ese espectro vamos a obtener desplazamientos. Esos desplazamientos van a tener la forma modal. O sea, los desplazamientos van a ser estos. O sea, todo lo estoy haciendo al revés. Voy a proponer un desplazamiento y después voy a obtener las fuerzas. O sea, todo es al revés. No vamos a obtener las fuerzas primero, sino vamos a obtener, con base en esta propuesta de configuración, un desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo un espectro de diseño a este
esta forma modal, voy a obtener unas fuerzas. Si yo pongo otro espectro a esta misma forma modal, voy a obtener otras fuerzas. Lo cual quiere decir que si yo diseño en la colonia Roma o en Ciudad Universitaria el mismo edificio, ambos vamos a tener fuerzas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una misma estructura no se puede construir en otro sitio. Eso en ningún lado. Si se la quieren llevar, por ejemplo, a Australia, una estructura de aquí, no se puede. El terreno va a tener un comportamiento diferente. Entonces, tendremos que adaptarla al terreno donde la vayamos a construir. La misma estructura, ¿sí? Bueno, entonces, miren, vamos ahora a configurar nuestra matriz de tal manera que podamos obtener los vectores normalizados. Entonces, miren, lo vamos a hacer de dos maneras. La primera, había dicho que tendríamos mi matriz, que es esta, es el modo 1, el modo 2, el modo 3. Vamos a poner, ¿se acuerdan? El modo 1, el modo 2, el modo 3. El phi transpuesta en el phi, pues me daría este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, por la masa correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Si yo multiplico esta matriz transpuesta por la matriz de masas y otra vez por esta matriz, me va a dar una matriz diagonal. Las diagonales son las que voy a utilizar. Lo voy a hacer así para que me capten primero y después vamos a hacerlo por separado, como lo vimos la clase pasada. Insertaron los renglones. Vamos a hacerlo. Voy a hacer primero el phi transpuesta, ¿no? Lo voy a hacer matricial y después lo voy a hacer por separado para entender. Vamos a hacer así. Primero, phi transpuesta. ¿Cuánto vale phi transpuesta? Pues la transponemos, la matriz, para multiplicarla y sería igual aquí a este, igual a este, igual a este. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que es la phi transpuesta. ¿Sale? Que sigue este de acá y este de acá. ¿Ok? Luego este sería este de acá, este de acá y este. ¿Sí? Ahí está, sería la phi transpuesta.